Nos encontramos a finales del año 1599 después de Cristo. El navegante neerlandés Dirk Gerrit Pump cruza el estrecho de Magallanes con una flota que había partido desde las Provincias Unidas de los Países Bajos con la intención de comerciar en el oeste de América del Sur y, de fracasar, seguir hasta Japón. Los fuertes vientos dispersaron la flota y el barco en el que Pump navegaba fue desviado hacia el sur. Se cuenta que en la latitud 64 grados sur, Pump observó tierra desconocida en aquel entonces, y así es como comienza la historia extraordinaria de la Antártida. La Antártida es el continente más austral de la Tierra, situado en el hemisferio sur y rodeado completamente por el océano Antártico. La Antártida es el continente más frío, seco y ventoso. Es un desierto de hielo más grande que Europa y con una temperatura que alcanza hasta los menos 89 grados Celsius. Está habitada por alrededor de 1.000 a 5.000 personas a lo largo del año y en diversas estaciones de investigación. Fue la última región de la Tierra en ser descubierta por el hombre. El nombre Antártida proviene de la palabra griega Antarctique, expresión femenina de Antarcticos, que significa opuesto al Ártico u opuesto al norte. Desde la antigüedad se especulaba de la existencia de una gran masa de tierra en el hemisferio sur del mundo. Aristóteles, en sus tratados meteorológicos, propuso que debía existir una región en el polo sur equivalente a la del polo norte para balancear el peso en el mundo. Aunque la teoría de Aristóteles, basada en prejuicios de la época, estaba equivocada, su idea perduró por los siglos pasando por Claudio Ptolomeo, un todólogo de origen griego, nacido en el Egipto romano, que a su vez propuso que el océano Índico tendría que estar rodeado en el sur por una masa de tierra que debía ser la que balanceara el mundo, tal y como Aristóteles creía. Con el paso del tiempo, esta creencia prevaleció, y a esta tierra hipotética se le dio el nombre de Terra Australis Incognita, o Tierra Desconocida del Sur. Durante el Renacimiento, Claudio Ptolomeo se convirtió en la principal fuente de información para los cartógrafos europeos, y Terra Australis comenzó a aparecer en los mapas. Durante los siguientes siglos, la creencia en la Terra Australis prevaleció, y hasta se daba por seguro su existencia. Fue esta la edad de los descubrimientos, a partir de finales del siglo XV, que avances en el posible descubrimiento de la Terra Australis comenzaron. Alistados por el entusiasmo del descubrimiento del Nuevo Mundo, exploradores de todas las potencias europeas se lanzaron al mar, en busca de aquella tierra mítica. Y numerosas islas fueron descubiertas cada vez más al sur, entre ellas Australia, Nueva Zelanda e islas pequeñas al sur del continente americano. Fernando de Magallanes, por ejemplo, célebre por descubrir en el año 1520 el estrecho que lleva su nombre y que une el océano Atlántico con el Pacífico en el sur de Chile, pensaba que había descubierto una gran masa de tierra más al sur, que al final resultó ser otra isla que actualmente se le conoce como Tierra del Fuego, llamada así porque Magallanes observó una gran cantidad de fogatas encendidas por los nativos, que ardían por días despidiendo grandes cantidades de humo. En algún momento cercano a su descubrimiento por los europeos, se pensaba que Australia formaba parte de Terra Australis, y es por ello que ahora lleva su nombre. Abel Tasman, de quien la isla de Tasmania lleva su nombre, en 1642 creyó encontrar también aquella tierra, pero lo que terminó encontrando fue Nueva Zelanda. Las expediciones en busca de la Terra Australis comenzó a declinar en el siglo XVIII, sobre todo cuando el famoso explorador James Cook completó en 1773 un viaje por el Círculo Polar Antártico y concluyó que no había más tierras hacia el sur. Y no es sino hasta inicio del siglo XIX en el que los primeros avistamientos del continente polar comenzaron a ser más frecuentes. Y es también aquí en el que nos encontramos con el primer gran misterio relacionado con la Antártida. En el año 1819, el San Telmo, un navío de línea de 74 cañones que pertenecía a la Armada Real Española, desapareció junto con 644 marineros y soldados que se dirigían hacia el Perú con la intención de reforzar a las fuerzas coloniales
que se encontraba luchando en la guerra de independencia. A finales de agosto de aquel año, alcanzaron el Cabo de Hornos, en Chile, pero condiciones nada favorables les obliga a buscar pasaje más al sur, donde por desgracia su fortuna solo empeoró, y el San Telmo se encontró con averías en el timón y en la vela mayor, provocando así que se separase del convoy y comenzara a deambular sin control hacia el sur. El San Telmo fue visto por última vez el 2 de septiembre y no se volvió a saber del navío ni de sus tripulantes. Unos meses después de la pérdida del San Telmo, el comerciante inglés William Smith, al mando del navío Williams, desembarca en la Antártida, convirtiéndose no solo en la primera persona en avistar el continente polar, sino en pisar su suelo. En 1819, mientras navegaba en el Williams de Buenos Aires a Valparaíso, navegó mucho más al sur del Cabo de Hornos, intentando captar vientos favorables. El 19 de febrero de 1819 localizó la nueva Tierra a 62 grados oeste, pero sin desembarcar. El descubrimiento de Smith no fue reconocido, pero en un siguiente viaje, el 16 de octubre de 1819, desembarcó en la isla más grande. La llamó King George Island. Al comienzo del año siguiente, en 1820, la Armada Real envió a Smith con el teniente Edward Bransfield en el Williams de nuevo para confirmar el descubrimiento. Desembarcaron en King George Island y la investigaron durante una semana. En este momento de la historia se da comienzo a numerosos relatos acerca del San Telmo. Se comenta que Smith, en una nueva expedición meses después, llegó a la parte norte de la hoy conocida como Isla Livingston y encontró restos de un navío español y de animales muertos a manos del hombre. Por razones desconocidas, Smith nunca comentó nada del descubrimiento. Sin embargo, se sabe del hecho por otro capitán de la expedición, llamado Robert Fields. Pero es otro explorador inglés, llamado James Weddell, que, en su obra Un viaje hacia el Polo Sur, realizado entre los años 1822 y 1824, explica cómo encontró varios vestigios de un buque de 74 cañones que, según él, era probable pertenecían al resto de un buque de guerra español, perdido en 1819, cuando hacía tránsito hacia Lima. La leyenda del San Telmo prevaleció durante años, y la historia se ha ampliado gracias a viajeros que supuestamente desembarcaron en la zona años después, descubriendo los restos congelados de parte de la tripulación. Numerosas revistas y periódicos publicaron versiones de la historia en la que varían los supuestos exploradores que descubrieron el barco y el relato de lo que vieron. Sería hasta el año 1993 y el año 1995 que la Universidad de Zaragoza, junto a investigadores chilenos en el Cabo Shiref, realizaron expediciones en la zona, intentando resolver el misterio del paradero del San Telmo. Allí, el catedrático Manuel Martín Bueno localizó restos de suelas y maderas que datan de la fecha del San Telmo. Sin embargo, de la tripulación no hay nada. Algunas historias de navegantes a lo largo de la historia, que aseguran haber desembarcado en la zona, dicen haber visto pilas de cadáveres abandonados, pero hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué fue de aquellos 664 hombres que se perdieron en el círculo polar antártico. Posiblemente naufragaron en alguna isla y sobrevivieron por algún tiempo. Abandonaron el barco intentando regresar a tierra conocida y murieron ahogados o por el frío extremo. El descubrimiento de Smith fue después compartido con otros dos exploradores que avistaron y desembarcaron en tierras antárticas con tan solo días de diferencia. El 27 de enero de 1820, la expedición rusa, liderada por Fabian Gottlieb von Bellinghausen y Mikhail Azarev, se convirtieron en los primeros en observar el continente tal y no como una isla. El 30 de enero de 1820, Edward Bransfield observó lo que hoy es la península de Trinidad. Sin embargo, la persona que reclama ser la primera en pisar el continente es John Davis, un marinero estadounidense, el 7 de febrero de 1821, pero sin mucha evidencia
su hazaña no es reconocida por todos los historiadores. A partir de este momento, numerosos navegantes se cansaron de avistar tierras antárticas por todas direcciones, y es hasta el año 1853 en el que se documenta el primer desembarco en tierra continental. Mercator Cooper, un marinero estadounidense, es acreditado como el primero en desembarcar un 26 de enero del ya mencionado año. Sin embargo, un hombre llamado Percy Smith, un etnologista de Nueva Zelanda, experto en cultura polinesia, interpretó en el siglo XIX unos textos de origen polinesios que hablan de una leyenda de la isla de Rarotonga. En ella se habla de un navegante maorí del siglo VII llamado Ui Te Rangiora, quien navegó hacia el sur hasta encontrar grandes bloques de hielo, y llamó a esta zona como Tai Uka Apia, que quiere decir mar espumoso como Arurus. Se comenta que este navegante incluso alcanzó la barrera de hielo de Ross, en la que en 1912 el explorador Robert Falcon Scott y su equipo parecerían intentando regresar del Polo Sur. La autenticidad de la historia es cuestionada, pero se repiten leyendas maorí sobre Uite Rangiora, incluso liderando una flota entera con dirección a los mares del sur, donde alcanzaron, según ellos, rocas que crecen fuera del océano, en el espacio más allá de Rapa. De ser esta leyenda real, el descubrimiento de la Antártida podría datar de muchos años atrás, y por un navegante de una cultura aún tecnológicamente más primitiva que los exploradores europeos posteriores. La exploración de tierra continental de la Antártida no sería posible por el clima extremo que presentaba. Los intentos por explorar estas tierras nuevas darían inicio a la edad heroica de la exploración de la Antártida. La edad heroica de la exploración de la Antártida comienza a finales del siglo XIX y culmina durante la Primera Guerra Mundial con la expedición Shackleton-Rowett, cuando ninguna otra expedición significativa volvió a visitar tierras antárticas. Es en esta época en que los esfuerzos de explorar más hacia el interior y alcanzar el Polo Sur se vieron completados con la expedición de Roald Amundsen, que alcanzó este punto un 17 de enero de 1922, y fueron Hubert Wilkins y Richard Byrd quienes comenzaron a explorar el territorio de la Antártida por aire. A partir de aquí, las leyendas acerca de la Antártida se disparan a niveles fantásticos, desde misteriosas desapariciones, pasando por bases nazis y terminando con extraterrestres, civilizaciones perdidas y entradas al centro de la Tierra.